Bienvenidos todos al CAUN, bienvenidos a esta presentación. Mi agradecimiento personal a todos los que han venido a la presentación de este libro, que como veréis, bueno, pues no es exactamente otro libro sobre la guerra civil, sino que aporta una serie de novedades y de cuestiones que eran desconocidas por la historiografía española hasta el día de hoy y algunas muy poco trabajadas. En primer lugar, sobre la necesidad del libro a la que se refería nuestro querido presentador. La necesidad del libro lo que intenta fundamentalmente es aclarar el proceso que llevó a la guerra civil en nuestro país. Básicamente no es un libro sobre los factores estructurales, sobre las condiciones estructurales que existían en España y pudieron condicionar la guerra civil, sino que se basa fundamentalmente en cuáles son los motores que llevaron al golpe de Estado que colocó a España en la tesitura o en la vorágine de una guerra civil. Es por eso el mayor esfuerzo probablemente que se ha hecho en España de demolición de las ciertas interpretaciones que existen sobre el golpe de Estado. Interpretaciones, muchas de ellas enraizadas en la época, no ya franquista, sino incluso en la época republicana, porque muchas de estas interpretaciones ya existían antes de la guerra civil, básicamente las divulgadas por el ABC en 1936, antes de julio, donde ya las tesis fundamentales del franquismo, es decir, la amenaza comunista, la presencia del Comintern en España, la revolución en marcha, ya estaban en la prensa española, mucho antes de que estallase el golpe de Estado, sino además una serie de tópicos historiográficos que se han ido aplicando en gran parte de los historiadores españoles, que en parte proceden del franquismo y en parte han sido redecorados o renovados a partir de la transición española. Básicamente en el libro lo que se pretende es deslindar lo real de lo imaginario, es decir, lo que algunos creen que pasó de lo que realmente sucedió. Esto es algo fundamental que algunos historiadores olvidan. Confunden el lenguaje, en particular la propaganda política que se hizo, y se hizo mucha, desde el 1936 en adelante. Confunden la propaganda política con lo que realmente sucedía en España. Creen que con hablar de revolución todo el mundo piensa que ya se sabe lo que ocurría, con hablar de democracia todo el mundo sabe lo que sucedía, o con hablar de contrarrevolución también todo el mundo sabe o identifica lo que hay detrás del concepto. Esto en realidad no es así. El lenguaje se ha usado de muchas maneras a lo largo del tiempo y lo que se trata de revelar qué es lo que realmente ocurrió, y qué es lo que hay detrás de estas palabras. ¿Y qué es lo que hay detrás de esta propaganda? Cuando se hablaba o se decían determinadas cosas, ¿a qué se referían? ¿No? ¿A qué cosas concretamente se referían? El tema de la propaganda política ha contaminado gran parte de la historia de España, desde la guerra civil, hasta nuestros días, y bueno, esto ha permitido que ciertos publicistas, ni siquiera son historiadores profesionales, hayan abundado en estas tesis sobre el origen de la guerra civil que se han hecho muy populares. Existen muchos historiadores académicos que piensan que no resulta muy operativo seguir insistiendo en el origen de la guerra civil, porque es algo sobre lo que se ha escrito mucho, que la mayor parte de los historiadores ya saben lo que ocurrió, pero realmente en la sociedad española esto se demuestra a diario que no es así. Los historiadores muchos viven en la Torre de Marfil, creen que sus discusiones son simplemente académicas, no deben trascender y no deben llegar a la sociedad civil, y en la sociedad civil lo que ocurre es que siguen asentados los tópicos, siguen asentados este tipo de mitos, siguen totalmente extendidos, tanto en la sociedad civil como en los medios de comunicación, muy en particular, y bueno, no se han desarraigado en buena medida. Y creo que esto es una función social de los historiadores, y este libro pretende un poco trascender también lo que es el debate académico y llegar a un público más amplio, que en general ha sido muy olvidado por los historiadores durante mucho tiempo. Así que en este sentido el libro se critican los mitos, digamos, muy tradicionales, muy antiguos, que vienen desde la guerra civil, pero también se atacan algunos tópicos que son mucho más actuales sobre el fracaso de la República como sistema de convivencia y como origen de la guerra civil, que es una de las teorías más extendidas hoy entre muchos historiadores. En el libro se trata este tema desde distintos ámbitos, por eso trabajamos distintos especialistas y hay muchas colaboraciones de distintos enfoques. Se aborda la trama militar, algo que estaba mucho más trabajado, se aborda la trama civil, de golpe, de Estado, mucho menos trabajada, mucho más desconocida, se aborda el tema de la revolución, qué tipo de discursos revolucionarios había, de qué tipo de revolución hablaban distintas fuerzas políticas,
Y también se aborda el tema de la contrarrevolución, las ideas contrarrevolucionarias que generalmente estaban enfocadas no solo a combatir lo que se tiene que ver con una revolución social, una revolución bolchevique, sino también dirigidas a combatir la difusión del liberalismo y de la democracia, que consideraban el enemigo fundamental detrás del cual venían el socialismo y el comunismo. Después se aborda el tema del catolicismo y el nacionalismo, se abordan distintos especialistas que son dos de los grandes argumentos que tuvieron los golpistas desde el principio. Bueno, el libro se refleja que el nacionalismo sí lo tuvieron desde el principio, pero no la defensa del catolicismo. La defensa del catolicismo no fue un argumento primordial en la organización del golpe, no lo fue antes del 18 de julio, no lo fue en julio y prácticamente hasta septiembre, es decir, 2 meses después de que la guerra ha empezado, no se usa realmente como un arma de combate durante la guerra. Y aquí se discute que el catolicismo sea un motor tan importante, la defensa de la Iglesia Católica sea un motor tan importante de los golpistas. Uno de los datos que encontraréis en el libro están publicadas las directivas de Proa, bueno, son conocidas por los especialistas de la guerra, pero no conocidas de todo el público, del público fuera de los medios académicos. Con la directiva de Mola queda muy claro que una parte del programa de los golpistas, como estuviesen con el poder, pasaba por la separación de la Iglesia y el Estado, lo que evidentemente no es una defensa del catolicismo ni del Estado confesional. Esto se convirtió en un programa de los golpistas después del golpe. Con el tema del nacionalismo hay que recordar que bueno, es un argumento muy importante entre los sublevados. De hecho, hoy todavía la historiografía anglosajona les llama nacionalistas a los sublevados, nationalists, ¿no? Eso que aparece en toda su historiografía. Bueno, hay que recordar que este nacionalismo se basa en el apoyo del fascismo italiano, de una potencia extranjera que firma un contrato de armamento muy importante de que dirá algo después con los dos viñas y que se firma antes del golpe de Estado. Por lo tanto, el argumento nacionalista de defensa de la nación, cuando se está implicando la intervención de un país en el extranjero para que intervenga en el nuestro, es contradictorio. No se puede defender la nación invitando a enemigos extranjeros a que la invadan. Entonces, es algo bastante importante. Y por último, bueno, también hay una aportación de varios especialistas sobre la amenaza comunista, el tópico de la amenaza comunista y de la Unión Soviética, intervención de la Unión Soviética en España. La Unión Soviética no interviene en la Guerra Civil Española hasta que ya está más que comenzada, interviene además después, de que lo hacen el fascismo italiano y el nazismo alemán, como una respuesta, ¿no? Pero no interviene antes del golpe de Estado. Por tanto, la acusación que hacían los sublevados, una acusación primordial de que la Unión Soviética estaba detrás del Frente Popular, estaba detrás del gobierno español, era falsa. Mientras que ellos sí estaban realmente acordando o negociando con el fascismo italiano la intervención militar en España. Esto es previo a julio del 36. Por tanto, la idea es la contraria de la que se ha estado contando durante décadas en nuestro país. La intervención extranjera existía, estaba pactada, había una revolución, una sublevación en marcha, pero venía de Italia, no venía de Moscú. Y bien, el clímax de la primavera del 36 es otro de los tópicos historiográficos más importantes, uno de los mitos históricos más importantes de la historia de la guerra civil, es decir, los 5 o 6 meses previos a la guerra civil, que para algunos es cuando ya comienza la guerra civil en España, prácticamente desde el momento en que el Frente Popular se hace con el control del Parlamento, lo que hace el gobierno de izquierda republicana en nuestro país. Bueno, aquí también se critica a fondo esta cuestión. La labor gubernamental, que consistió, qué leyes se aprobaron. Generalmente los manuales sobre la República desaparecen, cualquier labor gubernamental anterior a julio del 36, ya lo que preocupa es la guerra civil. El partido de gobierno no hizo nada, no decretó nada, no aprobó ninguna ley, no tuvo un impulso muy grande de reforma agraria, tuvo un impulso muy notable de la reforma laboral en España. Pero bueno, es importante destacarlo, porque al mismo tiempo estaban los militares conspirando para dar un golpe de Estado, y hay que saber contra qué leyes iban dirigidas este golpe de Estado, contra qué normas o qué medidas. Entonces, algo que realmente suele pasar por ahí. La movilización que hubo respaldando al gobierno entre febrero y octubre del 36, una movilización tremenda, muy virulenta, que provocó incidentes violentos en España y provocó víctimas mortales. No sé si esto el profesor Eduardo González nos dirá algo, pero bueno, hay que destacar qué tipo de víctimas fueron, quiénes murieron y quiénes mataron. Eso es algo que en el libro también se refleja, ¿no? Gran parte de los muertos, prácticamente 2 tercios de las víctimas mortales de la primavera del 36,
jornaleros, son campesinos, son obreros que protestaban y eran disparados por la fuerza pública, que es la que provocaba el mayor número de bajas. A esto se suman los pistoleros de la extrema derecha, que también provocaban unas cuantas, ¿no? Y bueno, las reyertas nacionales entre vecinos, que también fueron bastante violentos, con climas de gran crispación política que existía en el país. Y por último, el libro se cierra con un estudio sobre el tópico de la primavera trágica, como se ha llamado, del año 36, en la leyenda negra sobre que España estaba en la vorágine de una guerra civil, una pendiente que conducía hacia la guerra, y que, bueno, es desmontada desde distintos ángulos por el profesor José Luis Lerma, de la Universidad de Zaragoza. Para terminar esta intervención mía, que estoy intentando que sea lo más breve posible, lo destacaré al menos 3 novedades historiográficas que jamás se habían escrito sobre la guerra y que en este libro me parecen muy resaltadas. En primer lugar, el papel de los civiles en el golpe de Estado no es secundario, sino que es primordial. Cuando hablo de civiles, estoy refiriendo a los monárquicos de Calvo Sotelo, los monárquicos alfonsinos, que en el contrato que firman con las empresas de armamento italianas, el 1 de julio del 36, 17 días antes del golpe de Estado, lleva la firma de Pedro Sáenz Rodríguez, que era prácticamente el número 3 de los monárquicos. El número 1 era Calvo Sotelo, el número 2 era Goicoechea, el número 3 era Sáenz Rodríguez. Por tanto, su papel fue decisivo. Fue decisivo en el golpe de Estado y fue decisivo en la guerra civil que va a venir a continuación, porque si los más de 40 aviones, los más de miles de bombas que venían en este contrato y que los italianos van a suministrar a los sublevados a finales de julio, el mes de agosto, habría sido imposible una guerra civil de esas características en España por el tipo de ejército que teníamos en nuestro país. La segunda novedad que quiero destacar aquí es que la connivencia del fascismo italiano fue anterior al golpe y no fue posterior. Hasta la mayor parte de los historiadores españoles habían sostenido que los italianos intervienen en la guerra después de que esta estalla. Pero no es así. Ellos intervienen en la preparación del golpe mismo. No sabemos qué tipo de negociaciones se llevaron a cabo, pero sí sabemos el resultado. Pues son los famosos contratos romanos que se firman el 1 de julio. Y que bueno, estaba en un archivo español, no estaba en un archivo italiano. Sobre esto, por las líneas, no olvidamos, me imagino. Y por último, como tercera gran novedad que yo destacaría del libro, que les invito a que lean, es que los que organizan el golpe de Estado sabían positivamente que iba a fracasar. Sabían positivamente que iba a fracasar y que el golpe iba a conducir a una guerra civil con total probabilidad. No una guerra civil de 3 años, pero sí una guerra civil de 3 meses. Una campaña rápida, mortal, y para la que se trae un armamento moderno del exterior. Cuando se hace una bicalvanada, un golpe de Estado o un pronunciamiento, como se le ha llamado en el famoso diccionario de la historia, que se menciona muchísimas veces con este nombre, pronunciamiento, no se traen más de 40 aviones, con miles de bombas perforantes para bombardear ciudades. Es de esperar que Madrid, Valencia o Barcelona, que se daban por perdidas, Morada daba por perdidas prácticamente desde el principio, cuando diseñan la estrategia de golpe. Es algo que se ha hablado mucho, una estrategia un poco extraña, porque se trata de golpes del exterior, una estrategia centrípeta, sublevar el norte, sublevar el sur, sublevar Marruecos y luego desde el exterior caer sobre Madrid, sobre Valencia y sobre Barcelona, cuando nos parece que lo más normal es sublevar las grandes ciudades, Madrid, Barcelona y Valencia, que ocupan por tanto el poder en el menor tiempo posible. Madrid se daba por perdida prácticamente de una manera total, no hay más que leer las directivas de Roda, y bueno, ahora entendemos en parte esta estrategia, que es algo que estaba sin explicar historiográficamente. La estrategia consistía básicamente en que se sabía positivamente que iba a haber que atacar desde el exterior, no desde dentro. Y por lo tanto se necesitaba un armamento muy poderoso, que diese una superioridad muy notable a los soldados en muy breve espacio de tiempo. 2 o 3 meses. Las guerras siempre se diseñan para que sean cortas. Luego, muchas veces generalmente se haga eso. Por lo tanto, quédense con estas 3 grandes novedades que aporta el libro. El libro no es simplemente contar lo que ya se ha dicho, ni muchísimo menos porque yo, que llevo muchos años estudiando y leyendo libros de historia, nunca había leído estas cosas, ¿no? Papel de los monárquicos, decisivo totalmente en el golpe de Estado, la convivencia de la Italia fascista antes del golpe, no después, algo fundamental, y que obliga a replantear completamente el planteamiento de la guerra civil, como se había estado explicando hasta ahora, y por último, que la probabilidad de una guerra civil era prácticamente 99 sobre 100,
por lo tanto la guerra era inevitable, lo sabían los que estaban organizando de manera positiva y sabían que necesitaban un armamento decisivo para imponerse en los primeros meses que para ellos eran cruciales. Luego, como sabéis, la guerra se alargó mucho, Madrid no fue ocupada, distintas circunstancias que no vienen al caso, y bueno, esto obligó a cambiar en parte la estrategia de los sublevados y en parte también cambiar la propia guerra. Pero esto no lo sabían cuando lanzan el golpe en Cuba. Pero desde luego era un golpe blanco, ¿no? Fue un golpe blanco, no fue diseñado como tal, también se explica la tremenda violencia con la que se desempeñaron. También se explica en buena medida cómo insistía en esto, doblegar la resistencia a cualquier ejército y hacer una guerra rápida y mortal, pero lo que iban era una guerra, no iban a un golpe, no se trataba de fracasar. El golpe ya sabían que iba a fracasar, era una de las grandes probabilidades que tenían y necesitaban más en la manga, y el as en la manga se lo va a dar el ejército italiano, la armamento italiana, que daba suministrar la cobertura aérea que no tenía en Venezuela. Bueno, con esto dejo paso a los compañeros que han venido que pueden ampliar más sobre algunos aspectos del libro.